A ver, veamos en qué estábamos. Ya. Bueno, entonces la regresión lineal tiene esos fundamentos. Y también se puede extender a una regresión múltiple, ¿no? Esta regresión lineal simple solamente toma en cuenta dos variables, una variable y dependiente y una variable x independiente. En este caso, bueno, adicionalmente a las pruebas que se han analizado, se puede hacer una prueba global, ¿sí? Otra vez, se puede aplicar una prueba de Fisher para el cociente de las varianzas. ¿De qué varianzas? Bueno, la varianza de la regresión, que se va a denominar en este caso MCR, ¿sí? Eso representa la media de cuadrados de la regresión sobre la varianza de los errores. MCE es la media de cuadrados de los errores. Entonces, esta prueba Fisher es una prueba de evaluación del modelo global, ¿ya? Donde, como decimos, MCR es la media de los cuadrados de la regresión. Es la suma de cuadrados de la regresión sobre el número de variables independientes que tiene la regresión. En este caso tenemos k igual a uno. Solamente tenemos una variable independiente. Y la media de cuadrados de los errores es la varianza de los errores, es la suma de cuadrados de los errores entre n menos k menos uno, donde k es el número de variables independientes. En una regresión lineal simple, k sería uno, ¿verdad? Por lo tanto, n menos uno sería n menos 2, lo que da como resultado la fórmula de la varianza de los errores, ¿no? Que aquí lo habíamos definido también. Esta es la fórmula de la varianza estimada de los errores, que es la suma de cuadrado de los errores de la muestra sobre el número de muestra menos 2. Perfecto. Entonces, al dividir esas dos varianzas, la variación de la regresión y la variación de los errores, obtenemos lo que se denomina la variable f de Fisher, ¿no? Que tiene, en este caso, un grado, k grados de libertad en el numerador, en este caso sería uno, y n menos k menos uno, en este caso sería n menos 2 grados de libertad en el denominador. Entonces, la prueba de Fisher para la regresión lineal es una prueba que contrasta el modelo globalmente, o sea, contrasta que todas las pendientes de todas las variables son iguales a cero, lo que indicaría que el modelo no es significativo, o sea, el modelo no existe, ¿ya? No hay relación lineal entre todas las variables, contra la hipótesis alterna de que el modelo sí es significativo. Eso quiere decir que alguna variable tiene un coeficiente, una pendiente distinta de ser. Bueno, esta prueba de Fisher, cuando la regresión lineal es simple, es equivalente a la prueba de la pendiente, solamente, porque solo hay una pendiente, ¿verdad? Pero en una regresión lineal múltiple sería más útil, porque en una regresión lineal múltiple hay más variables independientes. Por lo tanto, esta sería una prueba global para probar al mismo tiempo todas las pendientes de todas las variables independientes. O sea, ¿probar qué? Probar si las pendientes son iguales a cero o si alguna de ellas es distinto. Entonces, es una prueba global del modelo para determinar si el modelo es significativo o no, si el modelo es regresión lineal. Esta prueba de Fisher, igual que en el análisis de la varianza que hemos visto en el capítulo anterior, es una prueba de cola derecha. La zona de rechazo está a la derecha de un punto crítico Fisher con un grado de libertad y con n en el numerador y con n menos 2 grados de libertad en el denominador. Y la zona de aceptación de la hipótesis nula está en el lado izquierdo, ¿no? En la zona izquierda. Bueno, entonces, si el estadístico F calculado cae en la zona derecha, a la derecha del punto crítico, se va a rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Porque va a contradecir a la hipótesis nula, ¿no? Y si cae al lado izquierdo, se va a aceptar H0 porque estaría dentro de la zona que tendría mayor probabilidad de ocurrir, si es que H0 fuese verdad. Bueno, entonces, para complementar esta prueba, el ejemplo 6 nos dice que usemos otra vez la regresión lineal simple y hagamos la prueba de significancia con la prueba F de Fisher, que sería equivalente, como les digo, a la prueba test-student que ya hemos hecho para la pendiente, porque solo hay una variable independiente en el modelo, ¿verdad? Entonces, al ejemplo 6. Vamos a plantear entonces en el ejemplo 6 siguiente. Esta es una prueba de significación del modelo.
lo que vamos a probar es lo mismo, ya que la pendiente beta 1 es igual a cero, quiere decir que en realidad esto diría que el modelo de regresión no es significativo, ¿no? Porque su pendiente es cero, o sea, no existe, ¿no? No es significativo. Y la hipótesis alterna nuevamente indicaría que su pendiente es beta 1 distinto de cero, lo que indicaría que al ser distinto de cero, el modelo de regresión lineal es válido, ¿no? Entonces, estaríamos validando el modelo. Ok, esta prueba de Fisher, entonces, eh, ¿dónde la podemos encontrar? De la misma manera, en el resumen, en el summary de la regresión. Si hacemos uso del comando otra vez, ¿no? Haciendo un resumen del modelo, tenemos aquí el F estadístico, ¿sí? El estadístico de Fisher, ¿no? Justamente acá el estadístico es 73,42, que tiene un grado de libertad en el numerador y 169 grados de libertad en el denominador, ¿sí? Y que tiene un p-valor de 6,34 por 10 a la menos 15. Fíjense que es el mismo p-valor que tenemos acá, ¿no? Porque es equivalente a la prueba de la pendiente, porque solo hay una variable X, ¿no? Entonces, este p-valor es pequeñísimo, ¿no? Entonces, la decisión que vamos a tomar es rechazar la hipótesis nula, ¿no? Porque va a ser menor que alfa. Entonces, en este resumen está todo, básicamente, ¿no? Toda la información que estamos requiriendo, ¿no? Para las distintas pruebas que tiene la regresión lineal. Entonces, lo vamos a volver a copiar y añadir en nuestro resumen de los ejemplos para que ustedes lo tengan de referencia. ¿Está bien? Entonces vamos a copiar y pegar. Nuevamente acá diríamos que la decisión va a ser rechazar H0, ¿verdad? Ok, entonces, decisión eh, es el mismo resultado, ¿no? Redondeando este p-valor es cero. Entonces voy a copiar el mismo, pero claro, este caso no es respecto a la pendiente específicamente, sino es respecto de todas las pendientes que podría tener el modelo. Todas. En este caso solo tiene una pendiente, ¿no? Pero si hubiesen más variables independientes, tendríamos más pendientes para cada variable. Entonces, este p-valor es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis. Por lo tanto, al tener la regresión, la pendiente de esta regresión distinta de cero, entonces el modelo es válido, ¿no? Existe. Muy bien. Es equivalente en este ejemplo porque es una regresión simple. Cuando la regresión es simple, lineal simple, entonces no es tan importante la prueba de Fisher para la evaluación del modelo global. Sí, cuando la regresión es múltiple, ahí es más útil, más interesante esta prueba de Fisher. Entonces vamos a complementar con la regresión múltiple. ¿Está bien? Ahora, en el campo de la regresión lineal múltiple, nosotros vamos a aumentar más variables predictoras al modelo. Como pueden ver, ¿no? En nuestro modelo múltiple tenemos una variable dependiente y tenemos k variables independientes, ¿no? ¿Por qué? Porque para explicar a una variable dependiente podemos utilizar muchas variables predictoras, ¿verdad? Por ejemplo, hemos dicho, queremos estimar el peso de un estudiante en función de su estatura, pero también podríamos tomar en cuenta su género, si es hombre o mujer. Podríamos tomar en cuenta tal vez la estatura de su padre, ¿no? O sea, muchos factores que podrían determinar, que podrían estar relacionados con el peso, ¿no? Entonces, se supone que al utilizar más variables predictoras, el modelo va a predecir de mejor manera, ¿no?
De todas maneras, este es un modelo poblacional, este es el modelo con los betas, ¿no? Los betas son los parámetros de la regresión de la población. Pero nosotros lo que vamos a hallar es una regresión de la muestra. A partir de una muestra de datos, ¿verdad? De estas variables, vamos a estimar una regresión. Ya no van a ser betas, van a ser Bs minúsculas, ¿no? Porque son estimaciones de las muestras. Entonces vamos a tener las pendientes estimadas de cada variable, ¿no? B1, B2, B sub k, ¿sí? Y vamos a tener un intercepto, ¿está bien? Esa es la regresión lineal múltiple. Se supone que al tener más variables independientes, esta regresión debería ajustarse mejor, ¿no? Para estimar una variable dependiente. Gráficamente, no es fácil ver gráficamente ya esta ecuación porque estamos hablando de muchas variables. En el caso que tengamos solamente dos variables independientes, k igual a 2, ¿verdad? La regresión va a ser B0 más B1 por X1 más B2 por X2. Y esto va a definir en el gráfico en tres ejes, ¿verdad? Vamos a tener un plano, ¿no? Entonces ya no va a ser una recta, va a ser un plano de regresión, ¿no? Si tomamos en cuenta, estaríamos hablando de planos de regresión en este caso, ¿no? Y si tuviésemos más variables independientes, ya no podríamos dibujarlo, ¿no? Porque podemos hacer gráficos hasta en 3D, ¿no? Ok, entonces, una vez más, los supuestos son los mismos que de la regresión lineal simple, ¿no? Las variables independientes son independientes, valga la redundancia, de los errores del modelo, ¿no? Y los errores del modelo son variables también independientes y con distribución normal, con media cero y varianza constante, ¿no? La media de los errores se supone que es cero y con una variabilidad constante. Una vez más, ese concepto de variabilidad constante se denomina homoscedasticidad. Perfecto, entonces podríamos usar nuevamente el archivo de los estudiantes y añadir una variable más. ¿Qué les parece? Vamos a estimar un modelo para explicar el peso, ¿no? Lo que ya teníamos, ¿no? Como variable dependiente, el peso, en función de la estatura y la edad del estudiante. O sea, vamos a tener dos variables independientes, ¿verdad? Vamos a tener, en este caso, el peso, que va a actuar como la variable y dependiente, la estatura, que va a actuar como una variable x1, y la edad, que va a incluirse como una variable x2, ¿no? Entonces, la idea es utilizar la estatura y la edad para explicar, para estimar al peso, ¿no? Ok, entonces el modelo se va a convertir en un modelo de regresión múltiple. Muy bien, entonces, bueno, hagamos la estimación de la regresión múltiple, interpretemos los coeficientes. Por si acaso, la interpretación es la misma que con lo que hemos interpretado en el caso de la regresión simple. El intercepto es el valor que estimamos para y cuando las variables independientes son iguales a cero. Y las pendientes B1 y B2 son los factores de cambio de la estimación de y en función de la variable x, ¿no? Por ejemplo, B1, si es positivo sería una tasa de incremento, ¿no? Y si es negativo, una tasa de disminución. Lo mismo con B2. Y luego usaríamos la ecuación para estimar qué peso va a tener un estudiante que mide unos 60 metros y que tiene 20 años de edad, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces hagamos el ejemplo 7. Entonces, esta vez vamos a considerar para el ejemplo 7 las variables. Aquí vamos a añadir, ya aquí teníamos la definición de las variables, ¿cierto? Vamos a añadir la, ok, y luego la interpretación, ¿no? Entonces voy a copiar. Bueno, esta era la regresión simple. Ahora vamos a utilizar una variable más, que es la edad, para que se convierta en una regresión múltiple. Entonces tenemos variable independiente x1, que es la estatura, y la variable independiente, que sería x2, que viene a ser la edad, ¿no? En años cumplidos. Ok. Entonces, la ecuación de regresión lineal estimada, vamos a estimar, esta vez vamos a estimar un intercepto, ¿verdad? Un intercepto más una pendiente para la variable x1, para la variable x1,
y más una pendiente B2 para la variable X2, ¿no? Esa es la ecuación de regresión que tenemos que estimar, múltiple, ¿no? Ecuación de regresión lineal múltiple, así de... Ok. Esto lo vamos a hacer en R nuevamente, ¿no? Aquí tenemos los datos, ya vamos a, para el ejemplo 7, una vez más, voy a copiar, hemos recuperado los datos, ¿verdad? De los estudiantes y en la base que le estamos llamando EST, ¿no? Lo vamos a recuperar, ¿ok? Ok, entonces recuperamos los datos y luego aplicamos el modelo de regresión lineal. LM es la regresión lineal, ¿verdad? Para el inciso A, digamos, sería el modelo de regresión lineal, ¿no? Eh, en este caso, múltiple. ¿Cómo se hace? Entonces sería LM de la variable peso, ¿verdad? Dependiente en función de la variable estatura más la variable edad. O sea, con el símbolo más estamos indicándole al programa que use estas dos variables de los estudiantes, ¿no? La estatura y la edad de la base de datos de los estudiantes. ¿Está bien? Ahora vamos a ejecutar estos comandos y acá está. Este es el modelo que nos está entregando R, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar ya, esos son los estimadores de la regresión lineal múltiple. Vamos a utilizar y los vamos a añadir en nuestro informe. Entonces acá, ¿verdad? Para este caso tenemos simplemente con el comando LM, lineal model, vamos a hacer la estimación de la regresión lineal. Una vez más, ya lo pongo acá y eso significa que, eso significa que como cómo queda la ecuación, ¿no? ¿Cómo queda la ecuación? Son diferentes los coeficientes, ¿no? Con la regresión lineal simple que habíamos hecho. Entonces, a ver, la ecuación quedaría de esta manera, ¿no? Esta ecuación, entonces, sería la estatura estimada, perdón, el peso, perdón, ¿no? El peso estimado es igual al intercepto, que sería menos 65,055 más B1, que sería 69,6374 por X1, más B2, que sería 0,6641 por X2, ¿verdad? Esa es la ecuación de regresión lineal múltiple que se estaría estimando con los datos de los estudiantes, ¿no? Entonces, el peso en función de, perdón, en lugar de X1, voy a poner aquí el nombre, ¿sí? Para que se, claro, esta es la estatura, ¿no? Entonces, por estatura y por la variable X2, que es la edad, ¿no? Por la edad. Listo. Esa es la ecuación de la regresión múltiple, ¿no? Ambos, miren que ambas pendientes de la estatura y de la edad son positivos, ¿no? Perfecto. Ahora, interpretación, a ver, ¿cómo interpretamos los coeficientes? Por ejemplo, el intercepto, miren, antes era menos 52, ahora es menos 65,055. ¿Qué es ese número? Bueno, el intercepto se interpreta como el valor estimado cuando las otras variables son iguales a cero. Es decir, es el peso estimado de un sujeto que tiene en X1 0 metros de estatura y en X2 tiene 0 años, ¿no? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿qué estatura, perdón, qué peso tendría una persona que tiene 0 metros de estatura y 0 años, ¿no? O sea, no existiría, digamos, su estatura por eso sería negativa, aquí no tendría sentido, ¿verdad? Bueno, no siempre tiene sentido, depende de las variables que estamos utilizando en la regresión, ¿ya? Pero bueno, ese es el intercepto, está definido de esa manera, el valor estimado, ¿no? La pendiente de la estatura ha cambiado también un poquito, era 70, ahora es 69,6374. Es positiva, por lo tanto es una tasa de incremento. En la estimación del peso
por cada metro de estatura, manteniendo, por si acaso, manteniendo las otras variables constantes, ¿no? O sea, eso es cierto. O sea, ¿cuánto puede aumentar el peso cuando aumentamos la estatura 1 metro, manteniendo las otras variables constantes? O sea, sí, sin cambios, ¿sí? Sin cambios. Eso es importante. O sea, la edad, ¿no? Y tendríamos que también estimar el, interpretar la pendiente de la edad, ¿no? La pendiente B2, la pendiente estimada, en este caso, la pendiente estimada que sería B2, que es 0,6641. Miren que es muy pequeña, ¿no? La influencia que tiene la edad. Miren cuánto incrementa supuestamente el peso, ¿no? Cuántos kilos aumenta una persona por cada año de edad, ¿no? Por cada año de edad adicional, manteniendo las otras variables constantes, en este caso la, la variable de estatura, ¿no? Solamente incrementaría 0,66 kilos, ¿no? Esa sería la... Entonces, ¿qué influye más acá? Es la estatura, ¿no? Más que la edad. Ok, es más, hemos visto que entre la edad y el peso no hay relación lineal, ¿verdad? No hay una relación lineal entre la edad y el peso. Lo estamos incluyendo en la regresión lineal, pero en realidad no debería incluirse porque hemos visto la clase de ayer que primero tenemos que probar si hay una relación lineal entre la variable dependiente y la variable independiente. Y si no hay, no tendría sentido incluir esa variable en el modelo. Bueno, pero de esa forma se interpretaría esta regresión lineal, ¿sí? Bueno, esa era la pregunta en el inciso B. Y en el inciso C, ¿para qué sirve? Bueno, además de explicar, o sea, de indicarnos en qué medida afecta una variable a la variable dependiente, ¿no? En este caso podemos ver que la estatura es más influyente en el peso que la edad, ¿no? Claro, porque son personas adultas. Eh, Podríamos utilizar también la ecuación para estimar, ¿no? El peso de un estudiante con justamente estos datos, ¿no? O sea, 1,60 y con 20 años. Entonces, por lo tanto, sería la estimación del peso para X1, peso 1,60 de estatura, y para X2, 20, ¿no? 20 años de edad. Entonces, ¿cuál sería el peso? Entonces, vamos a reemplazar justamente el peso estimado, lo vamos a reemplazar en la ecuación de regresión lineal múltiple y vamos a tener el resultado, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Entonces tenemos que... Ay, ¿qué ha pasado acá? Entonces tenemos lo siguiente. La estatura en este caso es 1,60, vamos a reemplazar, ¿no? Y la edad es 20. Por lo tanto, si utilizamos esta relación, entonces, haciendo la operación, ¿no? Multiplicando y sumando el resultado, pues lo voy a hacer acá ya en nuestro programa, es 59,6468. O sea que vamos a decir que el peso estimado estaríamos calculando hemos dicho 59,65 redondeando, ¿sí? 59,65 kilos. Esa es la estimación, ¿no? Es una estimación, ¿no? No quiere decir que un estudiante va a tener ese peso, pero estaría cerca de ese valor, ¿no? Sería la aproximación, su valor estimado. Am, en el ejemplo de regresión simple, en el anterior, ¿cuánto habíamos estimado que iba a ser su peso? Con una estatura de unos 60, 70, perdón, la estimación del peso era 59,55, ¿no? 56 kilos. Y en esta múltiple, y añadiendo la información de la edad de esa persona, digamos 20 años, la estimación es 59,65. O sea, varía ligeramente, ¿no? Ligeramente, acá estaba, pero no estaba buscando aquí. Varía ligeramente, no es tan diferente, ¿no? De la estimación con la regresión simple. Aquí estamos usando dos variables independientes, ¿verdad?
Perfecto. Entonces, a eso se denomina regresión lineal múltiple. Pero también tendríamos que evaluar, ¿no? Igual, por ejemplo, de qué manera esta regresión lineal múltiple explica a la variable dependiente, ¿no? Y una forma de evaluar en qué medida explica eh, se llama el coeficiente de determinación, ¿verdad? Ese es el indicador que se usa para evaluar de una forma numérica en qué porcentaje se ajusta la ecuación que estamos estimando a la explicación de la variable dependiente. Se supone que si este r cuadrado es mayor al 50%, mientras más alto mejor, va a explicar de buena manera. Pero si es menor al 50%, eso le quita valor, ¿no? Le quita confianza, lo vuelve más, digamos, un modelo más ilegítimo, se dice espurio, ¿ya? Ok, hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta este ejemplo, ¿ya? De la regresión múltiple del ejemplo 7 y vamos a calcular e interpretar el coeficiente de determinación. Ahora, ¿para dónde va a estar este coeficiente? A ver, recuerden, para esto vamos a tener que usar un objeto, ya vamos a, esta regresión lineal múltiple la voy a guardar en un objeto que se va a llamar modelo, ¿no? Como siempre, modelo, ¿sí? En modelo guardo la regresión múltiple del peso en función de la estatura y la edad. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Como tenemos ya ahí, vamos a hacer el resumen del modelo, vamos a que nos muestre todas las estadísticas del modelo, ¿verdad? Con el comando summary, vamos a ejecutar y vamos a tener ahí el resumen. Y como ya hemos visto, acá tenemos toda la información del modelo de regresión lineal múltiple. Y lo que queremos es el coeficiente R cuadrado. Miren, ha subido un poquito, ¿no? Porque con el modelo lineal simple estaba en 0,30, creo. Y ahora ha subido a 0,32, un poquito, pero sigue siendo bajo, ¿verdad? No ha mejorado de gran manera. Por lo tanto, quiere decir que incluyendo la variable edad a la regresión para tener una mejor estimación, no mejora de gran manera la explicación de la regresión, ¿sí? Entonces eso lo vamos a indicar y lo vamos a interpretar también. Entonces voy a copiar todo para que no lo olviden, ya de dónde está saliendo esta interpretación. Entonces nosotros estamos observando que en la salida ahí tenemos el coeficiente R cuadrado. Entonces, para el ejemplo, este sería el ejemplo 8, ¿verdad? Vamos a calcular el coeficiente de determinación y entonces tendríamos que tomar en cuenta la salida justamente del modelo de regresión múltiple que hemos ajustado con los datos, incluir, incluir la variable edad a la regresión no ayuda, no aporta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está planteando. Entonces, a ver, el coeficiente de determinación del modelo estimado, ¿verdad? Sería el siguiente. El cuadrado, el cuadrado es igual a 0,3236. Perfecto. Entonces, una interpretación indicaría que eh, el modelo de regresión ajustado a los datos, ¿no? Explica el 32,36% de la variación total. O sea que no es un buen modelo, ¿no? Lo que permite concluir que el modelo no es confiable, ¿no? Para realizar pronósticos, ¿no? No es confiable para realizar pronósticos, porque no se está ajustando de buena manera, no es alto ese coeficiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para un modelo múltiple es similar, ¿sí? Simplemente hay que añadir con el símbolo más las variables que uno quiera incluir en el modelo. Perfecto.
tenemos también la varianza de los errores. De la misma manera, es el mismo concepto, solamente que como es múltiple, acá vamos a dividir entre los grados de libertad, que va a ser n menos k menos uno. ¿Qué es k? Es el número de variables independientes. Por ejemplo, en este caso, si tenemos dos variables independientes, vamos a tener que dividir entre n menos 3. Y la raíz de esa varianza estimada de los errores va a ser lo que se llama el error estándar de la regresión, ¿verdad? La desviación estándar de la regresión, que lo que esperamos es que no sea muy grande, ¿no? Bueno, pero esto lo vamos a igual leer de la salida del resumen de la regresión múltiple, ¿sí? De la misma manera. Entonces, vamos a plantear en el ejemplo 9 todo está en base a esa salida, ¿no? Como pueden ver. Entonces, ahora tenemos acá el resumen, dónde está esa desviación de los errores, ¿no? El error estándar del modelo. Justamente acá dice residual standard error, ¿no? Es el error estándar del modelo. Ok, lo voy a marcar para que se vea mejor. Entonces, es 8.649. Ha bajado un poquito. Ok, a ver, vamos a compararlo. Este informito de estos ejemplos lo voy a subir a la plataforma también para que ustedes lo tengan. Correcto. Entonces, vamos a, como una guía, digamos, ¿no? Como una ayuda para la interpretación. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Siendo ese error estándar residual es diferente al STD error de cada uno de los coeficientes Sí. o de El cada uno de de las Sí, sí. variables. Ajá. El ST de error es la desviación estándar, bueno, el error estándar de los estimadores, ¿no? Claro, es como, bueno, o sea, la fórmula es matricial para una múltiple, pero si en la simple, a ver si revisamos en la regresión lineal simple, teníamos este es, por ejemplo, del intercepto, esta es su desviación estándar del intercepto estimado, SDB0. A eso se refiere, a eso se refiere el ST de error de los estimadores. O sea, esa es la desviación estándar del intercepto, ¿no? Con esta fórmula, digamos. Ese es. Y para la pendiente es esta la fórmula de su desviación estándar, de su error estándar, ¿no? De la pendiente. Para las múltiples también hay fórmulas, pero son matriciales, no las estoy colocando, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de la varianza de los errores, ¿no? Y esa varianza de los errores se refiere a los errores de la estimación, ¿no? ¿Qué es el error? De nuevo, ¿qué es el error de la estimación? El error de la estimación es la diferencia entre el valor estimado, perdón, entre el valor observado, ¿no? El valor observado menos el valor estimado, ¿no? Entonces, a eso le estamos llamando error o residuo. Entonces, la desviación estándar de esos residuos es SD, ¿no? Ese es el error estándar de la regresión. Y SST es la desviación estándar de los coeficientes estimados, ¿no? Es diferente. A eso se refiere, ¿no? Justamente, estos coeficientes, ¿no? Sus desviaciones estándar. Entonces, en la salida es verdad, aquí STD error, por ejemplo, esta es la desviación estándar del intercepto, esta es la desviación estándar de la pendiente B1 de la estatura, esta es la desviación estándar de la pendiente B2 de la edad, pero este es el error estándar del modelo, ¿no? De los residuos, de la regresión que se está ajustando, ¿no? Que en este caso, a ver si vemos en el ejemplo de la regresión simple, habíamos hecho igual el análisis, ¿no? Ahí está, miren aquí, por ejemplo, el error residual, ¿no? Era 8.754, ¿no? Lo voy a copiar y voy a copiar todo esto para nuestra interpretación. Y acá ha bajado un poquito, o sea, quiere decir que con una variable independiente, añadiendo la edad como otra variable predictora, eh, ha bajado. Miren, era 8.75, ahora es 8.64. Ya, perdón, la ecuación también es diferente, ¿no? La ecuación es,
Ahora estamos hablando de una ecuación, acá, ¿no? De una ecuación con dos variables independientes, una regresión lineal múltiple. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Podríamos incluir más variables en el modelo. Esto, por si acaso, en el siguiente módulo lo van a volver a retomar, pero ya con más variables, ¿no? Y a partir de bases de datos más grandes, ¿no? Es como una introducción. Entonces, incluyendo una variable más, digamos la edad a la regresión, hace que el error del modelo disminuya ligeramente, ¿no? No es grande la diferencia, es 8,649. ¿Cómo se puede interpretar? Quiere decir que el modelo de regresión lineal ajustado, regresión lineal múltiple, esta vez, ¿no? Múltiple, porque tiene más variables independientes, tiene un error típico. ¿Cuál va a ser el error típico al estimar el peso de un estudiante, no? Va a ser más o menos 8,649 kilos. Esa es la interpretación. ¿Es mejor que el modelo anterior? Sí, digamos, es mejor porque tiene menos error, digamos, ¿no? Pero no es tan diferente, ¿no? O sea, no es tan bajo, ¿no? Eso, ¿por qué? Sobre todo porque hemos visto que la edad no está no está relacionada con el peso, ¿no? Eso lo hemos visto gráficamente y con la correlación. La correlación era bajita, ¿no? No sé, creo que era menos del 10%. Por lo tanto, no hay una relación lineal significativa y por eso esta variable, añadiéndola a la regresión, eh, aporta muy poco, ¿no? Y reduce el error muy poco. Lo mismo pasa con el coeficiente de cuadrado. Miren, L cuadrado 0,32, incluyendo la variable edad, ¿no? Sin la variable edad, el L cuadrado era, acá está, 0,30, ¿ves? 0,30. O sea, ha aumentado 2% la explicación del modelo con la edad, ¿no? No es significativo, no parece significativo, ¿no? Perfecto. Entonces, hay que tomar en cuenta esos análisis, ¿no? Cuando uno quiere aplicar regresiones lineales, va a tomar muchas variables, ¿no? Pues uno puede, tal vez dispone de muchas variables que pueden servir para explicar una variable dependiente, pero después tiene que ir depurando, ¿no? Porque no todas las variables están relacionadas con la variable dependiente, ¿no? No todas las variables son importantes para explicar a la variable dependiente. Bueno, acá vamos a continuar entonces. En el caso múltiple, simplemente estamos extendiendo más variables independientes, ¿no? Em, otra, ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Cuando tenemos una regresión lineal múltiple, tenemos tal vez la idea de que si añadimos más variables independientes a la regresión, el modelo va a mejorar, va a tener mayor R cuadrado y menor error, ¿no? Eso es verdad, ¿ya? La teoría dice que si añades más variables independientes a tu regresión, vas a tener un R cuadrado más alto, pero eso no significa que sea mejor el modelo, simplemente que como hemos visto en el ejemplo, ¿no? El R cuadrado sube, pero tal vez no sube de gran manera. O sea, no es tan importante el aporte de esa variable, ¿no? Entonces, la idea es no añadir muchas variables si no tienen un aporte importante. Es decir, eso se llama el principio de parsimonía. El principio de parsimonía significa que un modelo tiene que ser lo más simple posible. Es decir, un modelo tiene que tener las variables que tengan mayor relevancia para explicar a la variable dependiente. Hay variables que pueden aportar muy poco, por lo tanto, eso no se puede considerar como un buen modelo, ¿ya? O sea, añadir, por ejemplo, 100 variables independientes para que el R cuadrado suba, hay que evaluar, hay que evaluar. Entonces, una forma de evaluar si añadiendo estas variables está mejorando el modelo es con un coeficiente ajustado, se llama así, R cuadrado barra, ¿sí? R cuadrado barra es un coeficiente de determinación que penaliza, o sea, mientras más variables independientes usemos, añadiendo al modelo de regresión lineal múltiple, este coeficiente va a penalizar. Por lo tanto, trata de compensar, digamos, el hecho de usar más variables independientes y nos refleja de mejor manera el ajuste, o sea, de esta forma, este R cuadrado ajustado, ¿ya? Al penalizar el uso de más variables independientes, es más, digamos, creíble que el R cuadrado sin ajustar, ¿sí? Entonces,
la fórmula para calcular el R cuadrado ajustado tiene esta relación, ¿ya? Bueno, hay varias fórmulas en este capítulo, pero este R cuadrado ajustado tiene que ver con eso, ¿ya? Penalizando el uso de las variables independientes, ¿no? Y esto también tiene la salida de la regresión lineal en nuestro programa. Entonces podríamos plantearlo directamente ya en el ejemplo 10 dice, con los datos del ejemplo, ¿no? De la regresión múltiple, calcular e interpretar el coeficiente de determinación ajustado. Muy bien, entonces otra vez vamos a ir a la salida que tenemos y acá, justamente, miren, al lado No, de... un ratito, por favor. Sí, Cuando decían las anteriores dos diapositivas, habían dos comentarios. sí, El problema de incluir una variable adicional era que perdías un grado de libertad. así ¿Por es. qué eso es un problema? Eh, Ya, porque perder, o sea, perder un grado de libertad es perder información, ¿no? O sea, eso es un problema porque le quita potencia a la prueba. No hemos hablado mucho del concepto de potencia, ¿no? A ver, acá vamos a considerar un concepto que es la potencia. ¿Qué es la potencia de una prueba estadística, ¿no? La potencia la podemos entender como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta hipótesis es falsa, ¿ya? Entonces, una prueba estadística debería ser potente. ¿Qué significa? Debería tener alta probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es falsa, ¿no? Eso significaría que si es falsa, tenemos alta probabilidad de rechazarla, ¿no? Y que sería lo correcto. Entonces, quitar grados de libertad a las distribuciones de los estadísticos hace que sea más probable, ya más probable, digamos en este caso, pero menos probable rechazar esa hipótesis falsa, ¿ya? Le quita potencia a la prueba, a eso se refiere. Entonces, esa es, digamos, podríamos decir, desventaja, ¿no? De incluir más variables a la regresión. Eso le va a quitar potencia a la regresión en el campo de la prueba estadística. Por ejemplo, en la prueba de Fisher, ¿no? Cuando hagamos la prueba global del modelo, al incluir más variables, le estamos restando grados de libertad al estadístico de la prueba de Fisher. A eso se refiere. Ahora, potencia dices que no vamos a llevar con ustedes, ¿no es cierto? No, no, El porque concepto con ustedes. la potencia es un concepto, ¿no? De una probabilidad de, como decimos, ¿no? Rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿no? Ese es el concepto de una prueba, de la potencia de una prueba estadística, ¿no? Entonces, esa probabilidad en realidad no ¿cómo les podría decir? Para calcularla tendríamos que darnos una situación hipotética, ¿no? O sea, no se puede calcular la potencia. O sea, en situaciones hipotéticas, digamos, suponiendo que la hipótesis nula es falsa y la hipótesis alternativa es verdadera, pero habría que darle un valor, ¿no? O sea, una situación hipotética se podría evaluar, ¿no? Pero se ha demostrado que en la regresión, estamos hablando de la regresión múltiple, ¿no? Que en modelos de regresión múltiple, al incrementar más variables independientes a la regresión, justamente esa potencia disminuye, ¿no? Esa probabilidad disminuye. A eso se refiere, ¿no? Acá en la prueba Fisher, como habíamos, creo que acá vamos a colocar, también vamos a hacer una prueba de evaluación global, ¿no? Y acá es donde estamos hablando, ¿sí? Ok, entonces, si H0 es falso, significa que el modelo existe, la regresión lineal múltiple existe. Deberíamos, perdón, que no existe la regresión lineal múltiple, ¿verdad? Deberíamos rechazar H0, ¿no? Si H0 es falso, deberíamos rechazarlo. Entonces, la probabilidad de rechazar H0 debería ser alta, ¿no? Pero miren acá, en la distribución de la variable Fisher tenemos k grados de libertad. ¿Qué es k? Es el número de variables independientes del modelo y n menos k menos 1 es los grados de libertad del denominador. Justamente acá, si aumentamos más variables independientes,
digamos, K puede ser 5, 10, 20, ¿no? Aquí le vamos a restar más a la muestra, le vamos a restar más grados de libertad, ¿no? A la muestra. Y eso va a hacer que este estadístico F tenga un valor que haga que la potencia sea menos, o sea, que la probabilidad, ¿no? De la potencia sea menor, ¿sí? O sea, entonces le va a restar en ese sentido, ¿ya? A eso se refiere el hecho de incluir más variables independientes a la regresión, ¿no? No sé si está Muy claro. interesante. Y después te has pasado un poquito rápido esa diapositiva, la del el R ajustado, ¿Ya? por favor, la anterior, Ah, ya, donde perdón, mostrabas acá, acá. el R Ajá. ajustado. Ah, perdón, acá, sí. Esa. Entonces decías ahí en la del R ajustado que penaliza el uso de K variables independientes, ¿no es cierto? Así es. ¿Podrías revisar ese concepto una vez más, por favor? Claro, penalizar en el sentido, como hemos visto en el ejemplo, ¿verdad? Eh, digamos que se evidencia que si en un modelo añadimos más variables independientes, el modelo va a tener mayor R cuadrado. O sea, mientras incrementemos variables independientes al modelo, el coeficiente R cuadrado, el coeficiente original, ¿no? De determinación, va a incrementarse. Eso estaría diciéndonos que se está mejorando, ¿no? Que mientras más alto el R cuadrado, yo les dije, es mejor. El modelo explica mejor, supuestamente, ¿no? Pero no es tan cierto, porque recuerden que las variables independientes, como en el ejemplo que hemos visto, añadiendo la edad al modelo para estimar el peso, la determinación sube de un 30% a un 32%, o sea, 2% más. No es tan significativo, ¿verdad? Para estar, justamente para evaluar mejor, para no confundirnos y pensar de que añadiendo 20 variables vamos a tener un R cuadrado mucho mejor y va a ser un modelo mucho mejor, vamos a tomar en cuenta eso y vamos a penalizar con esta otra fórmula, ¿sí? Esta otra fórmula nos va a dar un R cuadrado que justamente está restando, ¿sí? Está penalizando justamente este coeficiente original por el uso de más variables independientes, ¿no? Y eso define el principio de parsimonía, ¿no? Que dice que el modelo idóneo, ¿no? El modelo más, digamos, adecuado, es aquel que tiene un poder de explicación, o sea, que tiene un R cuadrado digamos, con el menor número de variables predictoras. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, por decir, ¿no? Tú tienes dos modelos para tentativos para explicar una variable dependiente. Digamos, tienes un modelo, digamos, que es igual a, digamos, por decir, ¿no? 2 más, digamos, 3 por x1 más 4 por x2. Y este modelo tiene un R cuadrado, digamos, un R cuadrado de, digamos, 0,6. Y también tienes otro modelo, digamos, pero que tiene, digamos, este es un modelo simple, solo tiene una variable, digamos, 4 por x1, ¿está bien? Y el r cuadrado de este modelo, digamos que es, por decir, 0,59. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué modelo es mejor, no? Ya, técnicamente, comparando su coeficiente de determinación, diríamos, es mejor el modelo, el primer modelo, porque explica 60%, 1% más que el segundo. Pero viendo el principio de parsimonía, el poder de explicación que tiene el modelo de abajo es muy cercano al otro, ¿verdad? Y solo está utilizando menos variables independientes. Por lo tanto, evaluando ambos modelos, podríamos concluir que por este principio, el modelo que tiene solamente una variable independiente sería más adecuado, ¿sí? Porque no estaríamos restando más grados de libertad a la prueba, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que evaluar, ¿sí? Tenemos que evaluar si estas variables que están entrando al modelo son influyentes, ¿no? Tendríamos que hacer pruebas, ¿no? Y tendría que estar correlacionada con x1 y también tendría que estar correlacionada con x2, ¿no? Y tendría que ser una correlación significativa, ¿no? Eso es lo que tendría que pasar. Entonces, por eso este coeficiente también es útil, es importante para evaluar, ¿no? Si el modelo, o sea, entonces, con este coeficiente va a ser mejor la evaluación, porque ya no vamos a tener ese problema. O sea, R cuadrado, si no usamos el ajustado, nos podría estar dando una información errónea, ¿no? Entonces, este R cuadrado es más, en ese sentido, digamos, nos está tratando de dar la información más correcta penalizando las variables que estamos usando, ¿no? K representa el número de variables independientes, ¿está bien? Entonces, nosotros con este ejemplo podríamos evaluar. Por ejemplo, acá, como les decía,
En nuestro resumen del modelo múltiple, acá tenemos el R cuadrado ajustado, ¿no? Justamente es 0,31. Miren, es un poquito más bajo. El R cuadrado sin ajustar estaba en 0,32 y el ajustado está en 0,31. Este es el que tenemos que considerar, ¿no? Porque está penalizando el uso de más variables independientes en el modelo. Entonces, en realidad, habíamos dicho que el modelo está explicando el 32%, pero si nos basamos en el modelo en el R cuadrado ajustado, estaríamos diciendo que el modelo en realidad está explicando solamente el 31,55%. Esa sería nuestra interpretación ahora, ¿no? Entonces, en el ejemplo que estamos tomando en cuenta, hay que tomarlo de esa manera, ¿sí? El ejemplo 10, entonces, el R cuadrado ajustado, ¿sí? Es interesante también, ¿no? Evaluar. La evaluación tiene que ser así. ¿Cuánto baja el R cuadrado ajustado con el R cuadrado, ¿no? ¿Cuánto baja, ¿no? Está penalizando, ¿no? Entonces, la interpretación del anterior R cuadrado era que explicaba un 32% el modelo, ¿no? Pero ahora, si nos basamos en el R cuadrado ajustado, vamos a decir que en realidad el modelo no explica el 32%, ¿no? Simplemente explica el 31,55%. Eso es lo que trata de hacer este coeficiente, ¿no? L barra se llama. Ok. Este campo de la regresión lineal es muy amplio, ¿sí? Es grande, es muy interesante. Y esto lo van a ampliar en el siguiente módulo, ¿no? Van a ampliar porque esto tiene que ver con el campo el análisis multivariante, ¿no? Lo van a ampliar. Entonces, el modelo de regresión ajustado a los datos explica el 31,55%, ¿no? De la variación total, ¿no? Según este coeficiente de determinación ajustado o penalizado, ¿no? Como lo estamos definiendo, ¿sí? Como se define en nuestro libro de referencia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces son aspectos interesantes de la regresión lineal, ¿verdad? Bueno, disculpen si he avanzado un poco rápido, pero en este caso teníamos que acabar el tema justamente hoy, ¿verdad? Hoy se cumplen nuestras 11 sesiones del módulo. Y bueno, vamos a complementar con estos últimos puntos, ¿está bien? A ver, una regresión múltiple plantea más variables independientes a la regresión, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos la ecuación, ¿no? Tenemos más variables independientes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren, a ver, cada variable independiente aporta algo a la variable dependiente, ¿verdad? Aporta algo. La pregunta es si estas variables que estamos incluyendo en el modelo para explicar a la variable dependiente realmente son importantes, o sea, realmente son significativas. Entonces se puede evaluar, miren, en una regresión lineal múltiple se puede evaluar. ¿Cómo se puede evaluar? Con sus pendientes. O sea, con el modelo poblacional. Si la pendiente de la variable en cuestión es cero, eso anularía, ¿verdad? Cero por X sería cero. Entonces, acá se hace una evaluación de la pendiente de cada variable independiente, ¿ya? La pendiente no debería ser cero, ¿verdad? Porque si es cero, eso indicaría que la variable no aporta a la variable y, o sea, x no aporta, no influye, porque si su pendiente es cero, anularía la influencia de x. Entonces, se pueden hacer pruebas para cada pendiente de cada variable del modelo, ¿ya? Y esas pruebas se llaman pruebas de evaluación de las variables independientes. Entonces, cada variable independiente, cada variable X, ¿no? Se va a hacer una prueba test student, ¿ya? Donde vamos a probar lo siguiente. Si la pendiente de la variable beta j es igual a cero, significa que esa variable XJ no es importante en el modelo, por lo tanto hay que sacarla, ¿sí? No es importante, o sea, no influye en el modelo, por lo tanto es mejor sacarla. Recuerden, en el modelo solo tienen que estar las variables que influyen, porque eso
para quitar, para que la prueba no pierda potencia, ¿sí? Contra la hipótesis alterna de que esa pendiente es distinta de cero. Eso significaría que la variable sí aporta, ¿no? Porque no importa si es positiva o negativa la pendiente. Eso implica que la variable XJ influye en la variable Y, en la variable dependiente. Muy bien. Estas pruebas se tienen que hacer para cada variable. Son pruebas test student, ¿está bien? Entonces, estas pruebas test student se calculan con el estadístico T dividiendo el estimador de la pendiente BJ menos el valor hipotético que es cero sobre su desviación estándar del estimador BJ. ¿Con cuántos grados de libertad se hace esta prueba? Miren, acá está, n menos k menos 1. ¿Qué es, qué es n? ¿No? N es el número de observaciones, ¿verdad? N representa el número de muestras, ¿verdad? Que tenemos. Y k representa el número de variables independientes que estamos utilizando en el modelo. Por lo tanto, les digo, si usamos muchas variables independientes, le estamos restando grados de libertad a la prueba, ¿no? Y eso le está quitando potencia. Entonces, entonces, esta prueba es una prueba de evaluación. Cada pendiente de cada variable se evalúa con este estadístico, ¿ya? Pero esto está en el resumen de la salida de R, ¿no? Entonces, ahí evaluamos, cada variable vamos a estar evaluándolo, porque es múltiple la regresión, ¿no? Si fuera simple, solamente sería una variable X, ¿no? Pero aquí hay varias variables independientes. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejemplo 11, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Con la regresión múltiple, ¿no? Vamos a hacer una prueba test student para la significancia de las variables predictoras, o sea, primero de la estatura y luego de la variable edad, ¿está bien? Vamos a evaluar si la estatura es influyente en el modelo y si la edad es influyente, ¿no? Cada variable vamos a evaluar de la regresión múltiple, ¿sí? Entonces, en el ejemplo 11 vamos a considerar la evaluación de las variables, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta ejemplo 11. Recuerden que en este caso la regresión estimada, ¿no? Es esta, ¿no? La ecuación de regresión lineal múltiple, ¿no? Estimada nos indica que esta es ¿no? La lineal múltiple, aclararemos, ¿no? Porque son más variables predictoras. Ya. Entonces, ahora en el primer punto, vamos a hacer una prueba, va a ser una prueba de significancia de la variable predictora, prueba de significancia de la variable predictora, en este caso, es la estatura, ¿no? La primera. Es x1, ¿no? La variable x1. Muy bien. Y esto, entonces, ¿cómo se plantea, no? Es una prueba test student, es una prueba de dos colas. Vamos a probar si su pendiente verdadera, o sea, en este caso beta 1, ¿verdad? Beta 1 es igual a cero. Eso indicaría que la variable x1 no es influyente, ¿no? No es significativa. Contra la hipótesis alterna de que esa pendiente es distinto de cero, ¿no? No importa si es negativa. Solo queremos probar si es cero o no. Y esta prueba test student se hace directamente, ya, ok. Se hace directamente en la salida de R. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos acá, de nuevo, miren, esta es nuestra resumen, ¿no? Summary del modelo de regresión lineal. Y acá, vean, tenemos los estimadores del intercepto, la pendiente de la estatura, la pendiente de la edad. Y acá tenemos su desviación estándar. Y acá tenemos su estadístico t-student. Este es el t calculado de las pruebas, ¿sí? O sea, que aquí se están aplicando la prueba t-student, ¿ya? Por ejemplo, para la estatura, acá tenemos su su p-valor de la prueba de hipótesis, ¿ya? Esta es una prueba de dos colas y es significativa, con tres asteriscos. Al
en este caso con tres asteriscos, sería para un nivel de 0,001, ¿no? O sea, es muy significativa la variable estatura. Es cero su p-valor redondeando, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a considerar, ¿ya? Entonces, aquí, haciendo el summary del modelo, podemos observar su p-valor. Esa es la prueba, ¿no? Para eso se utiliza ese p-valor. Entonces, acá vamos a completar y vamos a copiar, ¿sí? Entonces, ahí está. En el caso de la estatura, ¿no? En el caso de la estatura. Entonces aquí tendríamos la decisión de rechazar H0. Por lo tanto, el p-valor es pequeño, es menor que el 5% y la decisión es rechazar la hipótesis nula. Entonces, como ya sabemos, ¿verdad? Se rechaza H0 al tener un p-valor más bajo, ¿no? Y la conclusión, entonces, es que la variable predictora estatura, ¿verdad? Es significativa en el modelo de regresión múltiple, ¿no? Muy bien, o sea que es importante, no la podemos sacar. Muy bien. De la misma manera, podemos hacer la prueba de significancia de la variable predictora x2, que es la edad. Veamos, ¿no? Veamos, en el caso de la variable x2, sería la prueba de significancia de la variable x2 edad. Y ah, ¿qué significa eso? Probar si su pendiente beta 2 es cero contra la hipótesis de que su pendiente es distinto de cero, ¿ya? Y acá, en realidad, su p-valor, bueno, voy a tener que copiar otra vez, ¿no? Porque en la salida, el p-valor de la prueba para la pendiente de la edad, ¿no? Perdón, se puede ver acá, es 0,0246. Ese es su p-valor. No es tan bajo, ¿no? Es una estrella. ¿Por qué una estrella? Es significativo para un alfa de 0,05, pero no sería significativo para un alfa de 0,01, ¿cierto? Si alfa es el 1% de significación, no se rechazaría H0, ¿cierto? Pero si tomamos un 5% de significación, que es lo usual, estaríamos rechazando porque su p-valor sería menor. ¿Está bien? Esa sería nuestra eh, conclusión. Entonces voy a copiar nuevamente para nuestro informe, ¿ya? Perfecto. Entonces, completamos y lo copiamos. Ah, perdón. No sé qué pasó. Quizá. De nuevo. Ya, no, no, acá tengo que pegarlo, ¿no? Ahí. Entonces lo copio. Esto lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Para que lo vean con calma. Entonces, ahí está. Y a un nivel del 5%, aquí vamos a aclarar, ¿ya? Vamos a decir entonces eh, vamos a decir alfa del 5%, un nivel de significación del 5%, se tiene que el p-valor de la prueba, ¿no? Que se está planteando es 0,0246, es menor, ¿verdad? Que ese nivel del 5%. Por lo tanto, entonces, se decide rechazar la hipótesis nula y bueno, entonces la hipótesis nula se ha rechazado, o sea, la pendiente de la edad no es cero, por lo tanto, quiere decir que la variable edad también sería significativa en el modelo, ¿no? Algo que no parecía tan... ¿Qué correlación tenían pues las edades y los pesos, ¿no? A ver, entonces si tomamos en cuenta esa, ¿dónde está? Ahora me pita. Si tomamos en cuenta la correlación, ¿no? De la muestra, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la correlación de la base de los estudiantes, ¿verdad? Voy a correlacionar el peso con la edad. Y
esa correlación era 0,15. Bueno, no estaba tan bajo, ¿no? Era más baja la correlación entre edad y estatura, ¿no? Eso sí, entre edad y estatura era más baja. 0,15, ok, está bien, pasa la prueba. Por lo tanto, no se puede quitar la edad. Aporta, ¿sí? Aporta. Poco, pero aporta, ¿no? O sea, no se la puede sacar del modelo. Si no se hubiese rechazado H0, si su p-valor fuera mayor que alfa, digamos 0,05, sí se aceptaría H0, por lo tanto, sí se podría quitar esa variable, ¿no? Si diríamos que no es significativa, ¿no? Pero en este caso, eh, ha pasado, digamos, ¿no? Con alfa 5% ha pasado la prueba, por lo tanto, aporta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y son aspectos que hay que considerar en el análisis de regresión. Bueno, lo grabaré para antes que pase algún accidente. Ya, vamos a completar entonces. Nuevamente les agradezco por su paciencia. Con la última prueba, que va a ser una prueba de significancia global del modelo de regresión múltiple. Es decir, otra vez, la prueba de Fisher. Miren, las pruebas T-Student son pruebas individuales para cada variable. ¿Qué estamos probando con las pruebas T-Student? Estamos probando si cada variable es importante o no en el modelo de regresión múltiple. Pero si quisiéramos probar globalmente todo el modelo, o sea, todo el modelo, esto sería una prueba de Fisher. ¿Por qué? Porque estaríamos probando al mismo tiempo si todas las pendientes de las variables X, J, ¿ya? Son iguales a cero. O sea, si beta uno, beta 2, beta k es igual a cero. Significaría que todas son nulas. Por lo tanto, no habría modelo, ¿verdad? O sea, no es idóneo. Significa que no es válido el modelo de regresión múltiple globalmente. Contra la hipótesis alterna de que por lo menos uno de estos coeficientes, una de estas pendientes, es distinto de cero. Eso significaría que al menos una de las variables independientes que está en el modelo influye en la variable y. Hay una relación lineal entre la variable x y la variable y, ¿está bien? Entre alguna de las variables x, j. Entonces, esta es una prueba global para evaluar el modelo globalmente, ¿ya? Y se hace con la prueba de Fisher. Como ya les había dicho, esta prueba es una prueba de cola derecha, donde se hace el cálculo del estadístico de Fisher dividiendo la media de cuadrados de la regresión sobre la media de cuadrado de los errores, ¿ya? Estas son las fórmulas. Y este estadístico se evalúa. Si cae en la parte blanca, no se rechaza la hipótesis nula. Y si cae en la parte lateral derecha, que es mínima la posibilidad, se estaría rechazando H0, porque estaría contradiciendo a las probabilidades, ¿no? Esa es la prueba global, una prueba de Fisher, una prueba global del modelo. Entonces, para completar, podemos revisar el ejemplo 12 con el modelo de regresión múltiple y hacer la prueba. Esta prueba también se encuentra en el resumen, ¿no? Ya lo hemos visto ahí, la prueba, ahora que tenemos más variables independientes, esa prueba ya es más interesante, ¿no? Se llama prueba global del modelo, ¿está bien? Entonces acá tenemos lo siguiente. En la salida, ¿sí? En la salida, vamos a volver a ejecutar el resumen, ya, vamos a plantearlo. Vamos a limpiar la pantalla, control L para limpiar, y vamos a ejecutar otra vez el summary, ¿sí? Vamos a hacer el resumen del modelo y acá está, ¿no? En la salida que nos da las estadísticas de los residuos, nos da los coeficientes estimados, sus desviaciones estándar, sus pruebas de student, nos da la desviación estándar de los errores, nos da el R cuadrado, nos da el R cuadrado ajustado, nos da el F estadístico. Este es el estadístico de la prueba de Fisher y nos da su p-valor. Miren que es pequeñito, es 5,48 por 10 a la menos 15. Ese es el p-valor que nosotros tenemos que tomar de la prueba, ¿sí? Para hacer la prueba global. La prueba global, entonces, se estaría rechazando la hipótesis nula, lo que estaría de alguna manera globalmente validando el modelo, ¿sí? Globalmente estaríamos indicando que sí, hay modelo, ¿no? Que por lo menos una de las variables aporta, ¿no? En el modelo. Eso es lo que estaríamos planteando de forma
general, ¿sí? Entonces, copiaríamos acá y tomaríamos esta salida ahí, ¿sí? Copiamos, lo estoy marcando para que ustedes lo consideren, ¿sí? Entonces, este era el ejemplo 11, este sería el ejemplo 12, es una prueba global del modelo, ¿no? Entonces, eso se llama prueba Fisher para la validación global del modelo, con todas las variables independientes, ¿no? Del modelo de regresión múltiple. Correcto. Y entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Pues lo voy a anotar. La hipótesis en este caso es que, hipótesis nula, que las pendientes de todas las variables x, j son iguales a cero, es decir, al mismo tiempo. O sea, beta 1 es igual a beta 2 y es igual a cero, ¿sí? O sea, no hay modelo, ¿sí? Si los coeficientes beta 1, beta 2 son cero, ninguna de las variables independientes, ni x1 ni x2, influye, ¿no? Contra la hipótesis alterna de que, ¿no? La hipótesis alterna indicaría que al menos una de estas variables, ¿no? Uno de estos beta, ¿sí? Un beta j, ¿sí? De alguna variable, por lo menos, ¿ya? No quiere decir de todas, pero por lo menos una de ellas no es cero. Eso quiere decir que hay relación. Por lo menos una de las variables está relacionada con esta variable dependiente, lo que estaría validando el modelo nuevamente, ¿no? Entonces, de esa forma tendríamos la salida, ¿ok? ¿Cómo se interpretan los residuos del modelo? Los residuos del modelo justamente los residuos son las diferencias entre la estimación que el modelo nos va a dar con los valores observados de la variable, ¿no? Entonces, ya esa es una pregunta interesante también que la voy a, lo vamos a analizar, ¿ya? Terminaremos esta partecita y entonces lo vamos a analizar. Entonces, aquí está, en la prueba global, entonces la decisión, ¿verdad? Ya saben, con 5% de significación, ¿verdad? Con alfa del 5%, se estaría rechazando la hipótesis nula, lo que nos llevaría a la conclusión que el modelo globalmente es idóneo, ¿no? O sea, existe, hay una relación, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Es una validación global del modelo, ¿sí? Perfecto. Esto con la prueba de Fisher se hace en las regresiones múltiples. ¿Cómo se interpretan los residuos? Bueno, aquí tienen ustedes los residuos, ¿no? Habíamos dicho, a ver, ¿qué es el residuo, no? Residuo o error, ¿no? De la estimación. Entonces, el residuo lo podríamos interpretar así. El residuo es digamos, de una observación, ¿ya? De una observación, el residuo es la diferencia entre el valor observado, el valor que se va a observar, ¿no? Menos el valor estimado, ¿no? El valor estimado es con sombrerito, ¿no? Porque es una estimación, ¿no? Entonces, eso es residuo, o sea, es la distancia entre la observación y la estimación. Recuerden que nosotros tenemos, por ejemplo, en la base, fíjense aquí, tenemos, en la base de los estudiantes tenemos los pesos. Aquí pueden observar, estos son los pesos de los estudiantes. Estos son los pesos, por ejemplo, ¿no? El primer estudiante tiene 20 años, mide 1,65 y pesa 57 kilos. ¿Cómo podría hallar el residuo para este estudiante con la regresión? Miren, ¿qué edad tiene? 20 años. ¿Cuánto mide? 1,65, ¿verdad? Entonces, si ustedes, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a estimar menos 65,05, ¿verdad? 0,55, ¿ya? Luego sería más 69,6374 por su estatura. ¿Cuánto mide? Mide 1,65, ¿no? Por 1,65 más 0,6641 por ¿cuánto? ¿Qué edad tiene?
por su edad es 20, tiene 20 años. Miren, entonces, esto me da 63. Miren, lo que se está estimando es 63,12. ¿Cuál sería el residuo? El residuo sería la diferencia, o sea, su estatura real, su peso real es 57 kilos, 57 kilos, ¿cierto? Entonces, su peso real menos la estimación de la ecuación nos da un residuo de 6,12 negativo, ¿sí? O sea, quiere decir que lo que la regresión me está estimando está sobreestimando el peso real de este estudiante, ¿no? El peso real de este estudiante es 57 kilos, pero la regresión me está estimando 63 kilos. Hay un residuo de -6. ¿Se entiende? A eso le llamamos residuo. Muy bien. Entonces, como pueden ver, este tema de la regresión es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Pero esta es una introducción, ya con esta introducción hemos revisado los fundamentos de la inferencia estadística, van a poder comprender de mejor manera, van a poder comprender de mejor manera los siguientes módulos, ¿sí? Los siguientes módulos que tienen nuestro diplomado, ¿no? Que el objetivo del diplomado justamente es reforzar, ¿no? Reforzar, consolidar de alguna manera estos conceptos, ¿no? Y que les sirva para la aplicación futura, ¿no? Entonces, estamos comenzando poco a poco con el primer módulo, repasando los conceptos estadísticos, ¿no? Desde la estadística descriptiva y con la inferencia estadística, ¿cierto? Entonces, bueno, se ha cumplido nuestro horario. De todas maneras, les agradezco mucho por haberme permitido em, bueno, transmitir estos conceptos, ¿no? Aunque sea virtual, la verdad, yo mm, virtualmente no soy muy aficionado a las clases virtuales, pero comprendo, ¿no? Que es, digamos, una forma más práctica de capacitarse, ¿no? Entonces, nuevamente les solicito porque introducirse al campo de la estadística es simplemente una decisión, ¿no? De cada uno y a partir de estos cursos van a ir consolidando y estoy seguro de que van a ir profundizando y mejorando sus aplicaciones estadísticas, ¿no? En el ámbito que estén, ¿sí? Esa era la idea del módulo. ¿No? Nuevamente les agradezco y por si acaso ya he colocado las tareas, las prácticas y el proyecto final, ¿no? El proyecto final va a ser simplemente una aplicación que ustedes trabajen con datos reales en lo posible, ¿ya? Las instrucciones están ya en la plataforma y entonces ustedes simplemente tienen que hacer una aplicación y escribir un pequeño artículo en 5 hojitas, ¿no? Con los resultados que obtengan, ¿no? Aplicando los conceptos que hemos visto en el módulo, ¿sí? Y para ello, como hemos dicho, vamos a tener un plazo de 2 semanas. Entonces, a ver, esta semana, este sábado tenemos 7 de junio, entonces hasta el 21, ¿sí? Hasta el 21, digamos hasta el 22 de junio, ¿está bien? Entonces, para que puedan terminar las tareas y las participaciones de la plataforma. Bueno, no sé si tiene alguna Brindo una consulta consulta. más. Estabas Sí, mostrando en la última pantalla de los resultados, había una fila donde habían estrellitas y puntos. sí, Una miradita a eso más, por claro, favor. claro. Aquí en la salida del ERE. Sí, justamente eso también, en la salida es una especie de guía, digamos, para evaluar si, no sé si se está viendo, ahora sí, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, acá vamos a limpiar, voy a volver a hacer un resumen. Acá está. Entonces, si tomamos en cuenta esos asteriscos, son cuando el p-valor es significativo, eso nos va a aparecer un asterisco ahí, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá, miren, en este caso, para el intercepto, miren, su p-valor, ¿qué se está probando? Se está probando si el intercepto de la población es cero o no es cero, ¿ya? Su p-valor es 1,65 por 10 a la menos 5 y tiene 3 asteriscos. ¿Qué significa? Es muy significativo. O sea, su p-valor es muy pequeño, ¿ya?
Tres asteriscos significa que si tomamos un alfa de 0,001, ¿correcto? 0,001, se estaría rechazando, ¿no? Para este nivel de alfa, miren, tan pequeñito, porque este p-valor es pequeño. Ahora, para la estatura, su p-valor, para la prueba, ¿no? De significancia de la estatura, su p-valor es 4,6 por 10 a la menos 15. O sea, es más pequeño todavía. Es muy significativo, tiene tres asteriscos. También es significativo para un alfa del 0,001. O sea, ¿eso cuánto es? No es ni el 1%, sería 0,1%, ¿verdad? Pero para la edad, su p-valor es 0,024. Es significativo también, pero no es tan significativo. Tiene solo un asterisco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el alfa sería 0,01, no pasaría la prueba, ¿verdad? Porque el p-valor sería mayor. 0,02 es mayor que 0,01. No es significativo para este nivel. Tampoco es significativo para alfa 0,01, ¿verdad? Porque 0,02 es mayor que 0,01. Por lo tanto, se aceptaría la hipótesis nula. O sea, que beta es igual a cero, no pasa la prueba. Pero para una alfa del 5%, alfa 0,05, sí se rechazaría la hipótesis, ¿verdad? Porque su p-valor es menor que 0,05, ¿verdad? 0,02 es menor que 0,05. Entonces, esos asteriscos te dicen para qué nivel de alfa es significativo. Eso es lo que te está indicando. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, hay mucho por explorar acá, ¿cierto? Pero, como les decía, ya estamos, digamos, en un segundo módulo y ya se están madurando esas ideas, ¿verdad? En ustedes va a haber justamente una transformación, ¿verdad? Esa es la, el objetivo en realidad, ¿no? Y todavía quedan más módulos para continuar profundizando, ¿sí? No sé si tiene alguna consulta más, entonces conmigo ya que terminaríamos las clases y restaría evaluar solamente sus trabajos finales. Bien, entonces nuevamente les Una agradezco consultita por más, por favor. su paciencia, ¿ya? Muchas gracias. Que estén muy bien. Cualquier consulta, por favor, por WhatsApp me pueden consultar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Linda. Feliz día al maestro. Gracias igualmente. Hasta luego.